Buenas tardes, queridos oyentes, queridas personas que están viendo este video. Estamos acá con nada más y nada menos que con Kiro Russo. Él es director de cine, en este momento es una de las mascarón de proa del cine boliviano. Hizo 3 cortos, con El Gran Movimiento es su segundo largometraje que presenta este año en el Bafisi, y como cereza del postre es jurado dentro de este mismo prestigioso Festival de Cine Independiente de Buenos Aires. Pero hay gente que por ahí estas cosas son un dato formal. Lo más importante, ¿de qué barrio de La Paz sos y si sos del Tigre o sos celeste? Bueno, primero que nada, gracias Guillermo por la entrevista. Siempre me parece muy importante compartir acerca del trabajo, ¿no?, que venimos haciendo. Yo soy Kiro Russo, soy director, productor, guionista del Gran Movimiento y bueno, de otras películas. Y soy de La Paz. He vivido casi toda mi vida allá. He vivido la temporada acá en Buenos Aires, estudiando en la Universidad del Cine. También viví un año hace mucho tiempo en Madrid, cuando emigré después del colegio, intentando, bueno, cumplir mi sueño, que en ese momento ya era hacer cine. Y soy del barrio de Sopocachi, cerca de la Plaza España, cerca al centro de La Paz, y de cuadros ninguno, porque el fútbol no es una de mis pasiones. Bueno, ¿algún deporte o algo para no dejarnos sin nada o cero deporte? Cero deporte. Más pronto voy a ser gordo si sigo así. Vas a tener que empezar a mirar por ese lado entonces. Kiro, contame, esto es como una vuelta a Buenos Aires, vos lo decías, pero vos diste muchas vueltas para llegar a cumplir tu sueño, ¿no? Hiciste varias cosas, acá nos está viendo muchos changos, ¿no? Para que no decaigan, digo, en la búsqueda. Contanos un poco tu historia. Bueno, les cuento que yo quería ser, bueno, primero yo soy de clase media, mis papás son los dos profesores. Mi papá es ingeniero industrial, pero se ha dedicado más toda su vida a ser catedrático en la universidad, y mi mamá es pedagoga. Y lo que sí hemos tenido de característica, bueno, yo tengo una mezcla yo soy mestizo, obviamente, en el sentido de que por el lado de mi mamá tengo toda digamos, un trasfondo muy similar al que hay mucho aquí en Argentina. Tengo un abuelo italiano que ha emigrado de la Segunda Guerra Mundial, se escapó a los 16 años a Bolivia. Bueno, en la realidad primero llegó aquí a Argentina y bueno, después terminó en Bolivia por azares de la vida. Él era comerciante. Y por otro lado tengo el lado de mi viejo, que digamos tiene unas raíces mucho más indígenas, y la familia de mi viejo está muy conectada con las minas, sobre todo, ¿no? Mi abuela justamente, ella es oriunda del pueblo minero de Huanuni, que es donde yo vengo trabajando desde el año 2009. Y bueno, la verdad es que yo no sabía que iba a terminar laburando en las minas, ni haciendo películas con la gente, digamos, yo no sabía muy bien. Aclaremos, las minas de allá, no las de acá. Claro, las minas bolivianas, ¿no? No sabía muy bien cómo iba a ser el proceso. Yo en la realidad me interesaba mucho hacer arte, más que cine, como que yo desde chico me consideraba o sentía que era artista. Me interesaba muchísimo la música, primero que nada, o sea, yo quería ser músico, estudié muchos años música en el conservatorio, pero la verdad es que nunca me sentí, digamos, tan talentoso como para dedicarme a la música. Soy un poco un músico frustrado, digamos, ¿no? Pero a los 16 años empecé a ver muchísimo cine con amigos del colegio, como que hicimos un pequeño grupo, digamos, de cinéfilos, y empezamos a estudiar cine, viendo películas, más que estudiándolo, o sea, y para mí fue uno de los momentos más importantes en el proceso de formación, ¿no? El primer momento. Yo agradezco mucho en Bolivia la piratería, por ejemplo, porque gracias a eso fue que pudimos ver pelis. En Bolivia no hay un acceso a cine diverso, es más, en un principio nosotros nos prestábamos VHS de los clubs que habían ahí, y bueno, el 95% de las películas eran de Hollywood, malísimas, ¿no? Entonces tampoco se podía, o sea, luego entendí que no es solo ver cualquier película, sino que hay toda una lógica y una historia del cine que hay que entender para realmente entender lo que es el cine como un lenguaje, ¿no? Pero bueno, eso lo entendí muchos años después. Pero sí, para mí ese fue un momento importantísimo para entender además que yo quería hacer eso, quería hacer cine, ¿no? Pero fue mucho después que lo logré. Es más, cuando yo acabé el colegio, bueno, como mis viejos no tenían mucho dinero, porque mi historia es un poco extraña, o sea, nosotros realmente nos criamos con, yo tengo una hermana,
digamos de una manera muy humilde, pero a la vez mis viejos hacían un esfuerzo muy grande para que nosotros estemos en un colegio particular, ¿no? Y eso para mí fue fuerte porque obviamente de alguna manera nosotros vivíamos un cierto rechazo en ese colegio con mi hermana, porque obviamente nosotros no teníamos mucha plata. Y eso me marcó y eso también me hizo tener amigos de otras clases sociales. Y claro, también me empezó a despertar muchas preguntas acerca de la naturaleza de lo que es la diversidad dentro de Bolivia, ¿no? Donde yo sentía que había distancias muy imposibles de entender, digamos, ¿no? Entonces, de alguna manera es lo que llevó a que hoy en día haga cine que tiene mucho que ver con procesos sociales, de acercamiento comunitario, y eso es algo que pasa detrás de cámaras, no es algo que está en las películas, ¿no? Y eso me interesa muchísimo como un proceso social, como un proceso cultural y como un proceso también personal, la verdad, ¿no? Es algo también muy personal que responde a estas inquietudes que yo tenía casi desde mi infancia. Y por otro lado, bueno, yo a los 18 años me mandé a España, como mis viejos no tenían plata, bueno, ellos me ayudaron con un pasaje y me fui. Viví 1 año y medio en Europa y realmente fue muy durísimo, como muchos y muchas compañeras, bueno, que migraron, por ejemplo, de Bolivia acá, también, bueno, muchísimos emigraron a España y bueno, yo emigré a España, trabajé en muchas cosas, limpiando, siendo también cocinero, sobre todo cocinero, ayudante de cocina, era un trabajo durísimo, pero me sirvió mucho, la verdad, me sirvió mucho para entender y sobre todo para desarrollar una conciencia, digamos, de clase y una conciencia política muy grande en ese momento. Para mí fue decisivo ese momento en mi vida, pero como lo estaba pasando muy mal, decidí volver, sobre todo por consejo de muchos amigos y amigas que hice en ese momento en la cocina, que claro, cuando vieron que yo tenía, digamos, cierta formación, me decían que yo estaba perdiendo el tiempo en España, que yo podía, digamos, volver a mi país y tal vez estudiar una carrera o algo así. Yo estaba obsesionado con hacer cine. En ese momento en Bolivia no existía ningún tipo de posibilidad de estudiar cine. Decidí volver a Bolivia y estudié sociología durante casi 3 años, que también fue muy importante para mí estudiar sociología, obviamente, sobre todo en ese momento, que era justamente el momento antes de que Evo entre al poder, ¿no? Yo realmente vi y viví un momento histórico, creo, político, latinoamericano muy importante en Bolivia, en ese momento y momentos posteriores, digamos, en los años 2006, 2007. Podemos decir que fue el auge de una utopía, de un sueño latinoamericano muy increíble que, bueno, lastimosamente vemos desvanecerse estas épocas un poco, ¿no? Pero creo que ese momento fue muy importante para mí y es también de alguna manera lo que llevó a que hagamos el cine que hacemos hoy, ¿no? Que es retomando también muchas cosas de la historia del cine boliviano, sobre todo tomando cosas del grupo Camao, que sobre todo en un libro que Jorge Sanginés tiene que se llama El cine junto al pueblo, él plantea esta idea de hacer cine, ¿no? con la gente y sobre todo estableciendo diálogos y pensando mucho en una posición política del cine que obviamente dentro de lo que yo hago no tiene nada que ver con lo que hace Sanginés, porque yo creo mucho en la forma como postura política para digamos, establecer una nueva visión del mundo, ¿no? Pero creo que es muy importante para mí toda esa formación. Después viviste un tiempo también en Buenos Aires para estudiar cine. Se cuenta en tu historia, en tu biografía, que estuviste haciendo en la fábrica, estudiando, estuviste buscando entrar al cine hasta que llegaste acá a Buenos Aires, a la Universidad del Cine, y estuviste 8 años. ¿Cómo fue esa vivencia, tu segunda experiencia de migrante? Porque bueno, acá hay muchos bolivianos en Argentina, no es como en España. En España también viviste un momento de que comenzaba la migración allá. No sé si te habrá tocado en Madrid o Barcelona. Pero Buenos Aires, bueno, tiene quizás más bolivianos que muchos departamentos. Totalmente. ¿Cómo viviste el hecho de ser boliviano en una ciudad blanca como Buenos Aires, o que se cree blanca, ¿no? Teniendo en cuenta esto que contabas de la problemática de ubicarse junto al pueblo, hay una clase media muy grande, que muchos deben haber sido compañeros tuyos acá en la Universidad del Cine. Bueno, y si adquiriste alguna cuestión, tomás mate, por ejemplo. Bueno, tal vez se me pegaron algunas formas de hablar, sobre todo cuando estoy en Argentina, bueno, ya empiezo un poco ahí a recuperar. A revelar, digamos, como que no, de verdad te digo, pero lo que pasó para mí fue, bueno, yo les agradezco muchísimo a mis viejos, en verdad, porque ellos creyeron en mí, bueno, mi vieja más que mi viejo, en verdad. Mi viejo tenía mucho miedo de que yo estudie cine, ¿no? Y aparte porque todo el mundo dice, bueno, te vas a morir de hambre. Te vas a cagar de hambre. Claro, claro. Pero lo que pasó fue que, bueno, una vez más mis viejos
vieron que yo no iba a hacer otra cosa que no era cine. Yo había dejado en ese momento la carrera de sociología, seguía viendo cómo hacer cine en Bolivia, había La Fábrica, una pequeña escuela de cine en Cochabamba, me fui ahí un par de años, pero la verdad es que había muy poco conocimiento realmente ahí. O sea, obviamente fue un momento muy increíble para mí porque la pasamos increíble, una joda total, pero de conocimiento no era tanto. Y mi vieja, o sea, porque yo conecté con Buenos Aires de alguna manera gracias al Corralito, en verdad. Con un amigo nos mandamos, justo antes de irme a Europa, yo vine aquí como de mochilero, con 2 pesos, y bueno, por primera vez llegué aquí. De alguna forma mi familia tenía una conexión con Argentina porque mi abuelo había emigrado primero acá, o sea, tenía, digamos, como parientes supuestamente acá, nunca los conocí, pero sí sabía de su existencia, y por esa conexión y los precios, mi vieja, bueno, hicieron un viaje en flota, creo que unos años después, como para conocer, y así como esas casualidades de la vida, ¿no? Mi vieja vio en San Telmo la Universidad del Cine, sabía que yo quería hacer cine, averiguó un poco, y bueno, se mandaron y me dijo, mira, 1 año te podemos apoyar, y de ahí ves qué puedes hacer, ¿no? Entonces, gracias a ese apoyo de mis viejos, vine el primer año a la Universidad del Cine, y en ese año, bueno, contacté mucho, laburé fuerte, y vi que la única forma, digamos, de estar en la Universidad del Cine era con una beca, ¿no? Entonces, en la Universidad del Cine hay becas de trabajo, uno labura para la universidad y bueno, entonces uno puede estudiar gratis, y fue así que yo pude estar aquí en la universidad, pero para mí eso fue increíble también porque me formé como en sonido profundamente durante varios años, pero en el trabajo diario, ¿no? Eso me pareció increíble, y por otro lado hice una, digamos, de las amistades más grandes de mi vida, que es la amistad que yo tengo con Pablo Paniagua, quien es también, digamos, coproductor conmigo de todas las películas. Con él también fundamos Socavón, que bueno, ahora se diluyó un poco, pero sigue ahí, digamos, la idea de continuar un momento. Y bueno, también es el fotógrafo de mis películas, obviamente para mí el mejor técnico que hay en Bolivia, ¿no? Y además que entre él y yo formamos una dupla muy especial porque los dos nos formamos técnicamente en muchas áreas. Yo estudié también fotografía muchos años, porque primero yo estudié en la Universidad del Cine fotografía, y fue casi al final que yo me cambié a dirección. Me interesaba mucho tener los conocimientos técnicos porque yo siempre pensaba que en Bolivia no se sabía mucho, entonces necesitábamos saber lo más posible. Y mientras yo estaba en el departamento de sonido, él estaba en el departamento de montaje, ¿no? Entonces se complementaba. Claro, entonces o sea, siempre para nosotros la idea había sido como, y eso no lo hemos logrado hasta hoy, espero que algún día lo logremos, es hacer una película solo los dos, ¿no? O sea, realmente lograr ese nivel de, digamos, conocimiento técnico y a la vez poder tener conocimiento, digamos, teórico para hacer una película entre pocas personas. Creo que estamos muy cerca de lograrlo, la verdad, pero también les confieso que ya después de hacer una película, encargarse de tantas áreas es un poco jodido, ¿no? O sea, como que a veces pienso que, digamos, solo pienso en cine, solo hago eso, no tengo vida más que eso, y es por eso también, ¿no? O sea, como que en esta película, por ejemplo, la he producido casi en un 100% yo, después voy a haber hecho el guión, la dirección, el montaje, el sonido, entonces ya es un trabajo a tiempo completo que obviamente, seamos realistas, no da mucha plata, ¿no? O sea, yo tengo la posibilidad de vivir de esto porque no tengo hijos, entonces eso obviamente me hace que la vida sea un poco más fácil. Si no hay, no hay, si hay, ¿no? Pero cuando uno tiene hijos. Contame, hay una realidad de la producción del cine boliviano. Vos prácticamente ilustraste en lo que fue La Fábrica o en la idea de querer estudiar cine en Bolivia en su momento, ¿no? El Gran Movimiento, tengo entendido que fue una experiencia de coproducción y que aparte había un incentivo en ese momento, en el 2019, que daba el Estado boliviano, que ahora no lo da y que se está esperando la concreción de un reglamento de la ley del cine, tantas veces esperada en Bolivia. ¿Cómo está eso? Y contanos qué era el PIU y cómo lograste hacer el Gran Movimiento en cuanto a lo financiero, porque bueno, el tema de la producción la gente todavía lo va a poder ver este 29 a las 6 de la tarde, que es la última proyección del Gran Movimiento. Después vamos a hablar de la peli en sí. Bueno, la situación del cine en Bolivia es compleja, es negativa, podemos decir, sobre todo porque en este momento, más que en ningún momento en la historia, hay cientos de personas que quieren hacer cine, pero así literalmente cientos de personas. Por otro lado hay el contraste y la contradicción de que actualmente sí existe ya la carrera de cine en Bolivia,
en la Universidad Mayor de San Andrés, en la UMSA, que es la universidad estatal, ya hay la carrera y más o menos estamos hablando de que salen alrededor de entre 100, 120 profesionales por año, ¿no? Entonces, ya es un problema muy próximo que se ve venir, porque a pesar de que hay los profesionales, no hay ningún tipo de estructura, tampoco hay fondos de otro tipo, o sea, la verdad es que es un desastre un poco la situación ahorita, me parece. Y me parece que hay como un tipo de agenda, o no sé, algo extraño, que pareciera incluso deliberada la decisión de no apoyar ni el cine, ni ningún tipo de digamos, de proceso cultural artístico en Bolivia, ¿no? Y estas son conjeturas que yo hago, ¿no? Porque me parece un poco extraño. La dejadez, ya el nivel de dejadez es demasiado grande, ¿no? O sea, pareciera que el Ministerio de Cultura sí se preocupa solo de los eventos folclóricos, que son parte importante de la cultura boliviana, eso no lo podemos negar, pero obviamente sabemos que el folclore no habla de las realidades, no habla de cuestiones políticas, no cuestiona el sistema, entonces obviamente es un lugar cómodo para el gobierno que sea la cosa así, ¿no? Donde no se puede hablar más allá de lo que está dicho. Y yo prefiero pensar que es una cuestión así a que es una cuestión de ignorancia, ¿no? Prefiero que es pensar y entender que es algo consciente, no una dejadez inconsciente, digamos. Pero es preocupante la situación, es preocupante, y por otro lado, bueno, les cuento un poco que el año 2019 se hizo por única vez este Fondo de Intervenciones Urbanas en Bolivia. Era un fondo de algunos millones, no muchos, pero sí, digamos, algo sorprendente para la historia de Bolivia, porque nunca hubo nada, donde se apoyaron 15 largometrajes y muchísimas otras cosas dentro del arte, incluso había, si no me equivoco, cosas incluso de cocina, de diseño de moda, de artes plásticas en todos sus ámbitos. Era algo increíble, me parece que realmente ayudó muchísimo a los y las jóvenes y los artistas y las artistas en Bolivia. Pero lastimosamente parece que eso fue simplemente algo electoralista que se hizo para intentar que Evo gane una vez más las elecciones. Y pero en el medio también hubo un gobierno que bajó el Ministerio de Cultura. Fue durísimo. Les digo, ¿Vos estabas allá? Ridículo, sí, claro. No solo estaba allá, sino filmamos la película en medio golpe de Estado. Y no solo eso, sino que... Eso en sí merece otra película. No, y fue durísimo porque para mí me hizo cuestionar mucho, ¿no? Nosotros teníamos un guión, teníamos lo que es el gran movimiento, y de repente estabas viendo ahí algo que estaba pasando que era durísimo, pero atado de manos también. ¿Por qué? Porque en ese momento yo ya había comprometido un montón de plata para el equipo, ya estábamos en medio proceso, debía miles, literalmente. O sea, no daba agarrar y hacer otra cosa en el camino, digamos, sobre todo porque fue extraño. Cuando ganabas el fondo había que firmar documentos que decían que ibas a firmar, para empezar, en ciertas fechas definitivas, y una película definitiva que estaba escrita, digamos. Entonces era una contradicción, porque si yo me mandaba a hacer otra cosa iba a terminar en la cárcel más o menos, porque iba a deber miles y miles de dólares a toda la gente que estaba laburando ahí conmigo. Fue duro, y lo más duro fue que después también fue otra odisea para que efectivamente nos den la plata, ¿no? Estuvimos al borde de que no nos den la plata, es más, y si eso hubiera pasado, yo estoy seguro que estaría en la cárcel, les digo. Porque toda la plata que se gastó yo nunca la vi en mi vida, o sea, digo, son sumas que jamás tal vez pueda haber en mi vida, digamos, o sea, la mayoría de nosotros, de nosotras no tiene esa plata, digamos. Entonces fue buenísimo que se haya logrado, fue un proceso cerrado, se le pagó, yo sé, a todos los que ganaron ese fondo, pero bueno, como que ahí quedó, ¿no? Quedó totalmente olvidado. Y el Estado de Bolivia no le interesa, la verdad, para nada la expresión artística, cultural, en ningún ámbito, no solamente en el cine. Algún día tal vez sabremos realmente por qué, pero actualmente no hay nada, no existe. Volviendo al gran movimiento, ganaste reconocimientos en muchas de tus producciones, inclusive en esta última, tu segundo largometraje, que es prácticamente un homenaje a la ciudad de La Paz, donde vos sos, ¿no? Que aparte tiene la particularidad, quizá en estos momentos de hipercomercialización de lo que es la cinematografía, vos volvés una suerte de homenaje a determinado de cine que se hace a las ciudades, ¿no? La Paz es única en el mundo,
por su conformación, por su forma. Y también está la particularidad que no es solamente estética, ¿no? De los actores, de actores bueno, que de alguna manera son verosímiles, que son reales, que existen y que vos capturaste prácticamente, los hiciste estrellas de alguna manera, como Max, ¿no? Que lo vimos en la premiere y lo vimos de tragedia, ¿no? Estaba así como por ahí, cosas que únicamente vos te puedes guardar en el corazón de años de amistad. Pero contanos esa historia y cómo llegaste a esa elección, porque también tu producción de la película fue también azarosa, ¿no? La vas haciendo sobre la marcha, justamente te piden previsibilidad y vos justamente la vas haciendo sobre la marcha. Bueno, con esta película, El Gran Movimiento, tuve que aceptar que mi forma de hacer cine es definitivamente diferente, sobre todo con lo que es relacionado al guión, por ejemplo, porque después de haber hecho Viejo Calavera, lo primero que hice es mandarme a hacer una película convencional, digamos, no escribí un guión convencional, obviamente tenía que ver con Max, tenía que ver con la ciudad, pero no era nada muy, digamos, como que de alguna forma el sistema del cine nos quiere imponer que las cosas se tienen que hacer de cierta forma, ¿no? Pero con El Gran Movimiento yo realmente tuve que entender que para mí por lo menos eso no sirve. O sea, realmente eso tiene mucho que ver además con la realidad y con las situaciones que realmente a mí me interesan, porque lo que pasó fue lo siguiente: yo escribí un guión, digamos, muy clásico, lo empecé a filmar antes incluso de ganar este fondo, como con muy poca plata. Yo encima había tomado la decisión demente de hacerlo en film, porque obviamente el film es en todo nivel más difícil y más caro. Pero bueno, una vez que ya estaba ahí tenía que meterle, digamos, ¿no? Ya no lo volverás a hacer, digamos. Me gustaría, pero es un lujo, ¿no? O sea, es realmente un lujo y bueno, si me dan plata lo haría, pero sin plata. O sea, porque también yo empiezo a entender eso, ¿no? Cuando uno no tiene plata, puede hacer cine. Elige. Pero está limitado a hacer un cine muy austero, o sea, y realmente dentro de ese cine tú puedes hacer grandes cosas, yo creo, pero cuanto menos plata, más difícil también de pensar cómo hacer algo bueno sin nada, o sea, es como que son más limitaciones. Pero eso creo que es una de las características de lo latinoamericano también, ¿no? Las limitaciones. Las limitaciones también de alguna manera a mí me permiten pensar en una forma de ser creativo. Y eso creo que es una de las características de nuestro continente en general, de nuestros países, donde tenemos que ingeniárnoslas para hacer, ¿no? Y eso también genera cosas nuevas, eso me parece interesante. Pero en el caso específico del Gran Movimiento, bueno, lo que pasó fue que yo me mandé a filmar esta primera parte y esta primera parte fue un desastre porque resulta que Max, que yo lo conozco desde 2004, en ese momento la película era basada más en él como principal. Elder aparecía como en una pequeña historia, pero la verdad es que me sorprendió lo que pasó porque a pesar de que yo lo conocía a Max tantos años, a pesar de que yo había filmado con él varias pruebas durante un par de años, digamos, solo, en soledad, con una digital, qué sé yo, y ya llevarlo a Max a un rodaje fue terrible, porque el primer día él ya me dijo, oye, pero estás loco, esto es un laburo, o sea, yo no voy a laburar, o sea, yo no puedo laburar, o sea, yo no quiero laburar, para mí eso es, o sea, de alguna manera era contradictoria a la propia vida de él, ¿no? Yo realmente en un primer momento no supe muy bien qué hacer y ya los siguientes días Max empezó a escapar de la filmación directamente. Entonces, claro, rápidamente yo entendí que no era posible que él sea el principal de una película de la manera que yo me lo imaginaba, entonces ahí paramos. Y coincidentemente en esos momentos, que era enero del 2019, llegó la marcha de los trabajadores desempleados de Guanuni, algo que además no se visibilizó mucho. Es más, yo no sabía que ellos estaban viniendo, no me avisaron ellos antes, porque yo siempre hablo con ellos o viajo a visitarlos. En ese momento no me dijeron nada. Yo medio que estaba haciendo pruebas de la peli y en eso los veo, ahí aparecen. Julio viene y me dice, puta, ¿cómo es? Yo los veo hechos mierda. Julio y Israel, que además son de mis más grandes amigos de Guanuni. Y Julio me dice, bueno, estás filmando otra película, mira, hemos llegado, me explica, ¿no? Y me dice, ¿por qué no haces algunas escenas de esta situación? Y yo digo, bueno, claro, si tú quieres que haga escenas, voy a hacer. Entonces hicimos ciertas escenas, es más, un par de estas escenas están en la película, quedaron ahí. Pero fue realmente el detonante de algo muy importante para mí, que fue entender, digamos, la importancia que tuvo Viejo Calavera y la importancia de continuar sobre lo mismo, y no querer irse por fantasías. Cualquiera diría que las minas te siguen.
No, yo creo que eso es lo que dicen los mineros, ¿no? Los mineros dicen que una vez que uno entra a la mina realmente, la mina te atrapa y uno no puede salir más de ahí. Y de alguna forma puede que sea verdad, porque yo sigo yendo a las minas, para mí es importante ir a la mina, y ahorita estoy estudiando otra película en las minas, ¿no? Entonces estoy en un momento, no sé, complejo de entender que de todas maneras me parece mucho más trascendente un trabajo así que justamente contar fantasías, ¿no? O sea, creo que al final este ha sido un proceso muy importante tanto para mí como para todos los que hemos participado en él, el equipo, también Max, Julio y todas las personas han tenido, digamos, beneficios personales muy grandes, no económicos, ¿no? Sino de vida, y me parece que eso es algo alucinante que el cine puede lograr y que me interesa muchísimo más que cualquier otra cosa en las películas, la verdad, ¿no? Y estoy muy feliz de saber que ha sido positivo para todos todas las que hemos participado en estas películas, ¿no? Hay reconocimientos, como vos decías, que no tienen equivalente económico, ¿no? Que por ahí no se miden en economía. Leí un reportaje de una colega tuya que hablaba de que muchas veces el boliviano no se tiene fe o no, como que ve a lo extranjero en cualquiera de las situaciones como mejor, y que esta justamente es una colega que ganó como premio a la fotografía en los Goya, ¿no? Que es el máximo evento del cine español, ¿no? ¿Vos cómo vivís esa circunstancia? Porque también lo hablás de que en las minas también está parte de ese complejo boliviano, ¿no? Siendo migrante, porque lo fuiste, y a la vez produciendo y trabajando sobre la cultura, que es algo eminentemente político, ¿no? Totalmente. Bueno, lastimosamente nosotros como bolivianos creo que tenemos nomás un trauma histórico, cultural, a nivel sociedad, que es algo preocupante, ¿no? Tenemos como tal vez menos amor propio, pero claro, todo tiene que ver por la historia de nuestro país. Bolivia ha sido un país muy abusado, podemos decir, pero a la vez un país donde existe, digamos, la mayor población indígena, o más que indígena, digamos, gente que carga todavía con el legado colonial, y me parece que todo eso ha traído y trae consigo mismo fuertes, digamos, problemas sociales de alguna manera. Y creo que eso es algo que se puede curar y se tiene que curar, y justamente es a través del arte y la cultura que se puede curar esto, ¿no? Son temas que hay que hablar, son cosas que hay que representar, y son cosas que se llevan, digamos, a la mesa a través de las historias, a través de los relatos, a través de las películas, a través de las novelas, a través de la música. Y creo que ahí está la respuesta. Yo estoy completamente convencido de eso, pero claro, es necesario que para que eso realmente tenga efecto, el mismo Estado tome conciencia y pueda utilizar esta herramienta para fortalecer a sus ciudadanos y sus ciudadanas, ¿no? Y después, para mí, otro problema grave que tenemos en Bolivia son las distancias, ¿no? Lo que hablaba antes. O sea, creo que socioculturalmente hay distancias que aparentemente son muy infranqueables, y creo que es también a través del arte que se puede lograr revertir estos procesos. Me parece más bien a mí, ¿no? Porque el cine lo que te da es la posibilidad de conocer mucha gente, viajar mucho dentro y fuera de tu país. Y para mí, lo que yo he visto en Bolivia, más que nada, es gente, para empezar, muy trabajadora. Yo creo que los y las bolivianas son gente demasiado trabajadora, y gente además sincera en su esencia, y además que hay un legado cultural, hay una riqueza tan profunda en Bolivia que es algo que más bien nos debería enorgullecer grandemente, y además eso debería ser una arma y una potencia que nos sirva para crecer también como país, ¿no? Que es un país increíble, diverso y muy rico además, ¿no? O sea, Bolivia tiene no solamente una riqueza económica, sino una riqueza cultural enorme, y económica también, en un sentido de, no sé, por ejemplo, cuanto más estudio de las minas, más me sorprende. O sea, tenemos que tener conciencia de cosas que han pasado en Bolivia. Por ejemplo, solo en el Cerro Rico de Potosí se estima que han muerto 8 millones de mitayos, ¿no? Entonces ahí hay como cosas históricas que nunca se han vuelto a revisar, muy poca gente sabe estas cosas, pero pensar que 250 años se ha mandado plata a España, bueno, es algo duro, ¿no? Es algo duro en un sentido, además de que me parece a mí que hay muchos países que están en deuda con nosotros de alguna manera. ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta muerte tiene que borrarse como si fuera la nada misma? Me parece... No hay ni mucha literatura al respecto, ¿no? Parece que es
son episodios históricos que mejor, como dice Luca Prodan, mejor no hablar de ciertas cosas, ¿no? Totalmente, pero me parece que es algo absurdo, ¿no? Me parece que toda esa gente, todas esas muertes, toda esa destrucción, digamos, algo bueno debería por lo menos traer para las nuevas generaciones, porque es lo justo también, ¿no? Me parece que es así. Vamos a hoy, a Buenos Aires, a tu presentación, a tu nueva peli. ¿Qué cosas te está trayendo las respuestas del público que estás viendo acá? Porque bueno, ya paseó por varios lugares del mundo, pero cada público es distinto, ¿no? Totalmente. Bueno, primero que nada, para mí lo más importante de hacer las películas es compartirlas en Bolivia y con los países hermanos, ¿no? Creo que justamente hay una postura muy política en hacer las películas de la manera en la que nosotros las hacemos, y también hay una cercanía o tal vez una lejanía, digamos, que podemos ver ahí, pero me parece fundamental que se vea sobre todo en nuestros países. Por ejemplo, antes estaba en México la película, tuvo una aceptación increíble, para mí eso fue alucinante, pero aquí también en las dos proyecciones que ya hubieron de la película, la gente le encanta mucho la película, despierta muchos pensamientos, que sobre todo eso es lo que a mí me interesa, ¿no? O sea, creo que en una saturación en la que vivimos hoy de la imagen en movimiento, que ya es ridículo la cantidad de cosas que existen, yo me empiezo a pensar cómo puede uno hacer algo que tenga cierta relevancia, sobre todo cierta relevancia histórico-política, más allá de tanta saturación que ya hay, ¿no? Entonces creo que para mí la respuesta a eso ha sido la forma en la que se hace la película. Obviamente la película es una película demandante, es una película misteriosa, es una película que más que darte respuestas te despierta preguntas, ¿no? Preguntas, te despierta pensamiento. Yo creo que es una película en la que te quedas pensando y dices, bueno, ¿qué cosa era esto más o menos, no? Pero me parece que eso es lo que yo busco, porque dentro de eso realmente me parece que hay mucho más conocimiento que se construye en la cabeza de la gente que simplemente contarte una fábula que, bueno, te fuiste a tu casa y luego van a dormir, no sé, o sea, como que hay eso, ¿no? Y me parece que la peli en ese sentido funciona muy bien. Mucha gente también la puede odiar, la peli, porque justamente te exige, pero me parece mucho más importante una peli así ahorita, hoy en día, que contarse un momento de historia bien contada, digamos, porque eso ya se hace el día y la noche, eso en el mundo, o sea, eso lo vemos en la tele, justamente eso se hace en la tele, ¿no? O sea, los celulares, puedes ver películas en YouTube, lo que sea, pero es una película realmente para el cine, también una película que apela a creer que todavía el cine es algo más allá y es algo diferente a la televisión. Antes había muy claramente esa línea estaba muy clara, ¿no? Entre decir, bueno, esto es cine, esto es televisión. Ahora desde que apareció el internet eso ya se ha diluido, entonces ya es muy difícil definir qué no es cine, qué es cine. Yo trato de apelar, ser más tradicionalista en ese sentido y creer que sí existe el cine, que sí existe un evento, digamos, social que tiene que ver con un lugar, una sala donde hay gente y donde además los mismos medios, digamos, de una gran proyección con un sonido envolvente son lo que construye el cine en sí mismo, ¿no? Yo no creo que mis películas sean como para ver en celular, por ejemplo, ¿no? Aunque no se sabe, porque... ¿Ya las piratearon? Pues sí, ahora las dos las piratearon, pero bueno, más allá de eso, por ejemplo, porque eso es una señal de que es bueno, que la quieren ver. No, pero pasó que en la pandemia además nosotros abrimos Viejo Calavera gratis en un link. La vieron en pocos días casi 20.000 personas, pero cuando vi los reportes me llamó muchísimo la atención porque decía que el 80% había sido visto en celular, ¿no? Entonces, o sea, ahí yo digo, yo mismo nunca imaginaría ver esa peli en celular, entonces no sé cómo lo han ¿no? hecho, digamos, cómo lo han hecho, no sé, pero bueno, tal vez se puede, no sé. Pero sí, o sea, creo que hay esa intención y esa búsqueda y me parece importante, ¿no? Me parece importante porque al final... finalmente hay que abrir, me parece, el lenguaje del cine y a la vez al abrir, para pensar en abrir hay que volver al pasado, me parece también, porque el pasado me parece que el cine tenía una posición mucho más justamente diversa que en el presente, ¿no? El presente, al ser la hegemonía cada vez más violenta de lo que supuestamente hay que hacer y ser algo, digamos, muy lo de todos los días y superhéroes, que no sé qué, que otros, o sea, todo bien, o sea, yo estoy también de acuerdo con el entretenimiento, es buenísimo, pero justamente siempre he pensado en eso, no es como los libros, al final, para empezar, para leer, por ejemplo, novelas, y si uno quiere leer las grandes novelas, uno tiene que estudiar, uno tiene que ir leyendo ciertas cosas, y entonces luego vas llevando a un nivel de complejidad mayor, digamos, en el lenguaje, en las historias, en los relatos, y es así que logras leer, no sé, un montón de novelas
que son fundamentales en la historia de la literatura. Es lo mismo en el cine, me parece que es lo mismo. Hay películas mucho más difíciles de acceder y que para las que uno tiene que haber visto cine, ¿no? Tiene que haber entender más o menos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Me parece que tiene que ver con la tradición, me parece que tiene que ver con estudiar, pero es importante que eso se dé, ¿no? Que se entienda que el cine es un lenguaje y no es simplemente un entretenimiento. Me parece una de las cosas fundamentales hoy en día, sobre todo porque es el lenguaje número uno en el que nos comunicamos. O sea, ya la gente no escribe, la gente no lee nada, entonces es a través del audiovisual que podemos hablar de otras cosas en diferentes niveles, ¿no? Entonces, el problema para mí de la hegemonía de los superhéroes, por ejemplo, de los remakes, es que es como si nos estaríamos quedando todos en el cómic. El cómic está bien, y puedo leer Batman y está buenísimo, pero me parece fundamental también leer otras cosas, ¿no? Poder leer, sobre todo pensando en la literatura de nuestro continente, pensando en tantos genios que hay de la literatura, ¿no? Desde Rulfo, que para mí es tan importante, por ejemplo, para mí como referente, Jaime Sáenz de Bolivia, mismo Borges de Argentina, no sé, pienso en esos tipos artistas que han hecho cosas increíbles a través de la palabra. Bueno, creo que se puede lograr lo mismo a través del cine. Bueno, por último, invitamos a la gente, se va a proyectar la tercera del Gran Movimiento, va a ser en el Bafisi, va a ser este sábado a las 6:10 de la tarde. Resumime con qué se va a encontrar, en pocas palabras, con la idea de lo que salió, o con lo que viste que salió, porque por lo que contaste, una cosa fue la idea y otra cosa es lo que salió, ¿eh? Bueno, primero sí, invitarlas a la última proyección aquí en Buenos Aires del Gran Movimiento, a las 6 de la tarde en el San Martín. Bueno, se van a encontrar con sobre todo una sinfonía de la ciudad de La Paz, con un poema a los y las trabajadoras del mundo, no solo de Bolivia, y con una experiencia de cine muy diferente, me parece, ¿no? Que requiere realmente requiere poder tener la receptividad hacia otra cosa que, bueno, a mí me encanta, la verdad, pero eso ya eso depende de cada uno, ¿no? De los gustos, pero sí, yo estoy feliz con la película, estoy orgulloso de lo que hemos hecho, sobre todo porque ha sido muy difícil hacer la película en muchos de sus momentos. Realmente yo pensaba que no lo íbamos a lograr, y bueno, la película está lista y ya está entregada.